Muy buenas noches, mi nombre es Mirelvi Jiménez Acosta, soy estudiante de Administración Pública de sexto semestre. En el día de hoy quiero hablarles acerca de la contratación estatal, este hermoso curso que el profesor Oscar tuvo la amabilidad de mostrarnos y pues a partir de él poder aprender muchísimo. Quiero hablarles un poco de lo que son los contratos estatales. Los contratos estatales, la contratación estatal es el conjunto de normas que regulan todos los procedimientos que se adelantan para que las entidades del Estado puedan realizar sus procesos de abastecimiento cuando identifican una necesidad. Las leyes que la rigen es la Ley 80 de 1993 y la 1150 del 2007 y el decreto es el 1510 del 2013. El Estado Social de Derecho, iniciemos mostrándole qué es un Estado Social de Derecho. Se dice que es aquel donde todos los ciudadanos respetan las leyes, pero principalmente las respetan los miembros del gobierno, que son los que trabajan para los ciudadanos, y además respetan, protegen y garantizan que se cumplan esos derechos. Y está plasmado en el artículo 1 de la Constitución Política de Colombia. ¿Quiénes son los servidores públicos? Bueno, son servidores públicos los miembros de las corporaciones públicas, congresistas, diputados, concejales, entre otros empleados y trabajadores del Estado de todas las entidades. Los servidores públicos están al servicio del Estado y de la comunidad. Ejercen sus funciones en la forma prevista por la Constitución, la ley y el reglamento. Pero bueno, ahora, ¿quiénes son los contratistas? Pues es la persona natural o jurídica que se obliga mediante un contrato para ejecutar una obra a cambio de un precio pactado en un tiempo determinado. Y ese contrato del que hablamos es un tipo de pacto muy utilizado en la contratación pública. Hay personas que se vinculan a la entidad por medio de nombramientos. Encontramos el de libre nombramiento y remoción, que son los secretarios de los despachos, los secretarios de salud, el secretario de educación, el secretario de cultura y otros funcionarios públicos como los secretarios de jurídica. Con respecto a esto podemos decir que es una facultad que tiene el representante legal de la entidad pública, o sea, el alcalde o el gobernador. O sea, ellos tienen la posibilidad de escoger su equipo de trabajo. Están los asistentes profesionales y técnicos que son escogidos por méritos. ¿Pero qué es eso de méritos? Bueno, son un método o proceso de contratación pública que realiza la Comisión Nacional del Servicio Civil para garantizar la provisión de empleos públicos a las distintas entidades u órganos del Estado. Se procura garantizar la igualdad de oportunidades y la meritocracia. La provisionalidad es el que se le hace a una persona no seleccionada por el sistema de méritos y por obvias razones finaliza cuando alguien gane dicho concurso y pueda ser nombrado. También encontramos lo que es la elección popular, que pues ahí entramos lo que es el alcalde, el gobernador, los concejales, los diputados. También encontramos un contrato de designación, que son los secretarios de los que hablábamos anteriormente. Tenemos unos trabajadores oficiales, que son los que se dedican al mantenimiento y aseo de las entidades. Ellos entran por contrato de trabajo y los regula la ley laboral. Está el apoyo a la gestión, que son prestación de servicios personales o profesionales. Tienen tiempos estipulados, serían contratos de prestación de servicio que se rigen por la regla general de la contratación. Quien entra a la entidad por apoyo a la gestión son servidores públicos con contratistas de la administración. Pero los que entran por provisionalidad
elección popular, propiedad, nombramiento, discrecionalidad, si son servidores públicos. Bueno, hay otro punto muy importante que son las inhabilidades. Bueno, son las personas que no pueden contratar con el Estado. Por ejemplo, están los papás del alcalde, los hermanos, los primos, la esposa, los suegros. Bueno, todas esas personas debemos tener claro que no pueden contratar con el Estado. Un funcionario público no puede firmar contratos con el Estado. Si fue condenado por algún motivo en el pasado, tampoco puede firmar un contrato con el Estado o delito de patrimonio público. Pero si el funcionario está en proceso penal investigativo, él sigue en su cargo porque no está condenado. Pero si lo van a condenar, debe finalizar su contrato. Eso se llama inhabilidad sobreviniente. Recuerdo perfectamente un ejemplo muy clave que el profesor nos comentaba en una clase, que dice que si el actual gobernador del Magdalena lo hubiesen ejecutado orden de captura, lo hubiesen separado del cargo mientras se cumple la investigación. Hay que tener muy claro la diferencia en lo que es separar del cargo y la destitución. Recordemos que la destitución es cuando hay sentencia definitiva. ¿Qué es la incompatibilidad? Se basa en que el funcionario público está en función de la administración y por ende no debe ocupar otro cargo, ya que eso afectaría la imparcialidad del funcionario. Es decir, que un funcionario no puede ejercer un cargo como funcionario público y aplicar a otros trabajos o a firmar contratos. La administración pública, por ley, debe conducir que el contratista cumpla con su contrato. Ellos tienen la potestad de finalizar ese contrato y cuando hay fallas en ese contrato es porque son permisivos, hay algún interés de por medio. Hay que liquidar contratos y aplicar pólizas. Hay una cláusula de determinación unilateral del contrato, que consiste que como administración, cuando se presentan algunas circunstancias de incumplimiento del contratista, puede declarar la terminación del contrato y esa información se hace pública a través de la interventoría, que advierte que el contratista no va a cumplir con el contrato según el tiempo establecido. Hablemos un poco de lo que es la interventoría. Actúa en nombre de la administración y es la encargada del control y vigilancia para que se cumpla, y cuando las obras terminan en mal estado es porque hubo una muy mala interventoría. Pero vemos casos en los que se tapan las espaldas haciéndole daño al pueblo. Debemos saber que como ciudadanos podemos demandar al contratista y al interventor. Hay unas herramientas jurídicas y están para que el Estado funcione como debe ser. Por eso en Colombia, en ninguna parte de Colombia debería haber una mala obra. O sea, en Colombia debería estar todo tan perfecto. Pero ¿qué pasa? Que pues realmente los políticos siempre se tratan de cubrir las espaldas y pues como hay intereses de por medio por obvias razones, tenemos tantos desastres y tantas malas interventorías. Bueno, hablemos de las pólizas de cumplimiento. Bueno, consiste en garantizar el cumplimiento de las actividades que se deben realizar. Y esas pólizas de cumplimiento tienen unos amparos y es amparo al cumplimiento del contrato, al pago de prestaciones de salarios en horarios de las personas que se incluyen en el proyecto en caso de las obras públicas, el amparo de la calidad de los elementos a suministrar, bienes inmuebles, el amparo del anticipo del valor del contrato en caso de la administración haya adelantado, póliza de estabilidad de la obra, que es por 5 años después de la entrega. Hay unas formas de contratación. Está la planeación del proceso,
que es dar la idea de lo que se quiere planear en caso de la obra pública, y como administración puedo definir cuál es la modalidad de contratación que voy a utilizar. Todo proceso de contratación tiene una etapa, la más importante es la planeación del proceso. La responsabilidad de la administración es estructurar, planear, diseñar, definir cómo va a ser la obra pública que va a contratar. Lo primero que debe hacer la administración es contratar una persona que se llama consultor para que diseñe esa obra, y ese consultor le diga a la administración la cantidad de material que se requiere, ya sea en ladrillos, en cemento, en hierro, la tubería, el acueducto, el piso, la calidad de los materiales. Esto es planear. Cuando ya tiene ese plano con los costos predeterminados y la administración tiene dinero, es cuando viene el proceso de contratación. El proceso de contratación en obras públicas pueden ser bajo la modalidad de licitación pública, selección abreviada o mínima cuantía. Cuando se escoge una de las tres, se apertura el proceso. Se empieza con la publicación en SECOT. Todas las contrataciones públicas deben subirlas a esta plataforma para que las personas las conozcan. Hay otro punto muy importante y es el RUT, el Registro Único de Proponentes, que nos muestra quiénes tienen la capacidad para contratar. Una persona que es contratista del Estado debe tener el RUT determinando su actividad principal, que es la construcción, y que tienen experiencias en obras públicas y que ellos han contratado por los mismos montos por los que se está estipulado el evalúo de la futura obra. La administración pública le firma unos tiempos para ellos presenten su propuesta económica y se hace una valoración, y así se selecciona la oferta más favorable, y se le llama adjudicación del contrato. Hay unas etapas. Encontramos la etapa precontractual. Esta etapa va desde la planeación hasta la adjudicación del contrato. Es la etapa de formación del futuro contrato. Inicia con la planeación del futuro contrato y termina con la adjudicación del futuro contrato. El contratista, cuando suscribe el contrato, se adjudica el contrato. Aún no es contratista, simplemente es adjudicatario. Si el del contrato no cumple, suscribe el contrato y se queda como adjudicatario. Esa persona que queda inhabilitada para contratar con el Estado por incumplimiento durante los 5 años siguientes. Recordemos que es de acuerdo a la póliza de la seriedad de la oferta. Está la etapa contractual, que es cuando se suscribe el contrato. Esta etapa va cuando el contratista cumple su tiempo y entrega en el tiempo, o cuando llega el tiempo y el contratista no cumple o la administración lo da por terminado. La postcontractual es la etapa de liquidación de este contrato. La administración pública tiene que declararse paz y salvo con la persona que le prestó el servicio dicho por la ley. Eso no se lo inventa nadie, eso está ahí plasmadito en la ley. La regla general para todos los contratos: si usted no ha puesto un término para su liquidación, se debe liquidar de manera bilateral, es decir, cuando hay acuerdos entre las partes durante los 4 meses siguientes, contados desde el día siguiente del día de su finalización. De lo contrario serían 2 meses más, o si no, esperar 2 años para dirigirse a un juez de la República y hacer su respectiva liquidación. Los contratos que la administración no está obligado a liquidar son los contratos de prestación de servicios profesionales. Cuando se entrega una obra inconclusa se llama peculado. Hay 5 modalidades de contratación. Encontramos la licitación pública, la selección abreviada, el concurso de méritos, la contratación directa y la de la mínima cuantía.
Bueno, recordemos que lo que es la licitación pública, que la licitación pública es de mayor cuantía, la selección abreviada es de menor cuantía y la de mínima cuantía, como su nombre lo indica, es de mínima cuantía. Entonces, la licitación pública, la selección abreviada y la mínima cuantía son contratos de prestación de servicio cuando hablamos de vigilancia de aseo y de obras públicas. La licitación pública, hablemos un poco de lo que es la licitación pública, aparte de que debemos tener en cuenta que aplica para mayor cuantía y encontramos los contratos de prestación de servicio y las obras públicas, consiste donde una entidad estatal realiza una convocatoria pública para que en igual de oportunidades los interesados presenten sus ofertas y el ente adjudique el contrato a la propuesta más acorde. La selección abreviada es un procedimiento rápido, menos formal, cuyos bienes tienen que ver con la menor cuantía. Acá encontramos, como les hablaba, el contrato de obra de prestación de servicio. Independientemente de la cuantía, todo lo que se compre para lo que es el hospital va bajo esta modalidad. Todo lo del campo, la adquisición de bienes y servicios van bajo esta modalidad. La contratación directa sucede cuando la administración pública no solicita oferta, sino que escoge, se llama discrecionalidad. Por ejemplo, cuando toca contratar un abogado para la defensa del alcalde. También se aplica si la administración necesita arrendar o comprar inmuebles, todo aquello que tenga que ver con urgencias, manifiesta o prestación de servicios personales o profesionales. Todo aquello que tenga que ver con arrendamiento de bienes inmuebles y de bienes muebles y la compra de ellos también. Cuando la administración necesita de un recurso de la banco o entidad financiera, pueden solicitarlo en cualquier banco. Escogerían la mejor tasa, el mejor plazo y los mejores intereses. Pero cuando una entidad pública requiere del apoyo de otra entidad pública, contratos interadministrativos se llaman. Cuando hay contratos entre dos entidades públicas, ejemplo, el Bienestar y la Universidad de Magdalena, que la Universidad de Magdalena es contratista. Bueno, encontramos también el de mínima cuantía, que todos los contratos que sean equivalentes al 10% de la menor cuantía, están la prestación de servicios que les hablaba y la obras públicas. Los concursos de méritos. En concursos de méritos entran lo que son los consultores, que es el que planea, el que diseña el proyecto de la planeación. Sin esto la administración no puede contratar. Los consultores se escogen mediante esta modalidad de mérito. Hay un programa llamado Render, que es donde se hace ese diseño en un computador, lo materializa o visualiza cómo va a quedar esa obra pública. También en esta misma contratación se contrata a los interventores. Recordemos que los interventores son los que actúan en nombre de la administración pública. Debemos tener pendiente que el contrato se forma cuando se llega a un acuerdo entre las dos partes y el contrato se suscribe en la etapa contractual 20 días a partir de la fecha de suscripción. Bueno, agradezco mucho, profesor, por la oportunidad de repasar las clases vistas por usted, por aprender. Realmente para mí todo esto ha sido unos temas nuevos que realmente ignoraba. Cada concepto, cada cosa que aprendí enriqueció mis conocimientos y pues de una manera muy especial quiero agradecerle por sus enseñanzas. Muchas gracias.